A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. La noticia llegó de Europa como una bomba. Napoleón había invadido a España. El gobierno ibérico se tambaleaba y el imperio español parecía derrumbarse para siempre. Los sectores dirigentes de la ciudad de Quito decidieron que ese era el momento de tomar el poder para prevenir eventuales decisiones contra sus intereses provenientes de Lima o Bogotá. Un grupo de patriotas e intelectuales se reunieron en casa de doña Manuela Cañizales y decidieron quitar a las autoridades y formar una junta suprema. El golpe fue sorpresivo y triunfó sin oposición. Los rebeldes fueron apoyados por las tropas locales y tomaron presos a los miembros del gobierno. Pero aquel triunfo fácil fue engañoso. El pueblo no participó. Las otras provincias no secundaron el movimiento y se sintieron desconocidas en tan trascendental decisión. Y lo más grave, los dirigentes no eran revolucionarios convencidos. En verdad, eran conservadores por nacimiento, vocación y convicción. Y una revolución pensada, decidida y realizada por sectores tradicionalistas tendría que tener un final poco feliz. Y así fue. Un año más tarde, después de vacilaciones y actitudes erráticas de los dirigentes de aquella revolución, después de nuevos sometimientos al poder español, se desató una represión que el pueblo de Quito lloró amargamente. Aquel movimiento pionero, faro de los movimientos libertarios en América, sucedió un día como hoy, 10 de agosto de 1809. Y desde entonces y hasta siempre, inclusive en medio de las sombras de muchas noches, Quito es luz de América. Inicie el día bien informado. Titulares. Ecuador espera la respuesta de México para negociar el Tratado de Libre Comercio. Conozca la nueva función de visualización única de fotos y videos en WhatsApp. Transporte, salud, artículos del hogar y más subieron de precio entre los meses de julio de 2020 y 2021 según el INEC. Las personas que reciban dinero por transferencias electrónicas ya no pagarán la tarifa de 22 centavos. La futura relación de Ecuador y Rusia incluye la fabricación de vacunas. La Corporación Financiera Nacional prevé realizar una auditoría forense a Seguro Sucre y al Banco del Pacífico. En el segmento Vida y Tecnología, verificar noticias en redes sociales. En Salud, cuidar la salud emocional de niños y adolescentes. En el segmento de Opinión, la Marcha 10A y focalización al subsidio de los combustibles. En Política Internacional, celebración. Los editoriales serán de Francisco Huerta, conviene tener presente, José Hernández, Caso Yunda, todos los jueces son corruptos, y Ramiro Ruiz, el poder perverso. Noticias del día, con Carla Sánchez. Ecuador espera la respuesta de México para negociar el TLC. Ecuador está a la espera de una respuesta de México para regresar a la mesa de negociación para un acuerdo de libre comercio entre ambos que abra la ansiada vía hacia la Alianza del Pacífico, después del regreso del país andino al mecanismo del CIADI. Estoy esperando una respuesta de mi comparte mexicana para definir cuándo nos volveremos a sentar en la mesa de negociación, confirmó el ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, al ser consultado sobre las negociaciones con ese país clave para la incorporación de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Ecuador ingresó a ese mecanismo en 1986, pero se salió en 2010 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, permitiendo con ello la solución de disputas en tribunales ecuatorianos, lo que no era del agrado de los inversionistas. Menos de un mes después de entrar en funciones, Lazo ordenó el regreso inmediato y el 21 de junio se firmó el convenio. Prado explicó que se trataba de un escollo y que una vez resuelto, Ecuador espera un regreso a la mesa de negociación dentro de las próximas semanas, a más tardar meses, y que así se ha pedido el propio Lazo, su colega mexicano Manuel López Obrador.
Conozca la nueva función de visualización única de videos y fotos en WhatsApp. La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp anunció el lanzamiento de su nueva función, la cual permite que los archivos de fotos y videos que sean compartidos solo puedan verse una vez por el destinatario. Son archivos que desaparecen del chat una vez que el destinatario los abre y otorgan a los usuarios un mayor control de su privacidad, señaló la plataforma, que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. ¿Cómo funciona? Los archivos no quedarán guardados ni en la sección de fotos ni en la galería. Una vez que el usuario vea el archivo no podrá volver a verlo. Estos mensajes no podrán ser reenviados, ni guardados, ni destacados. El usuario solo podrá saber que el destinatario vio el mensaje si tiene activada la confirmación de lectura. Si la persona que no ha visto el archivo de visualización única en un plazo de 14 días, este mensaje desaparecerá del chat. Tenga en cuenta que el destinatario igual tendrá la posibilidad de hacer captura o grabación de pantalla. Transporte, salud, artículos del hogar y más subieron de precio entre el mes de julio de 2020 y 2021 según el INEC. La inflación anual de julio de 2021 fue del 0,45%, mientras que el índice de precios al consumidor mensual alcanzó el 0,53%, de acuerdo con el último reporte presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. Transporte, salud, bebidas alcohólicas, muebles y artículos del hogar fueron las categorías de productos que subieron de precio entre julio de 2020 y el mismo del mes en 2021. Por el contrario, prendas de vestir, calzado, alimentos, educación, recreación y cultura experimentaron una reducción. Las ciudades con mayor inflación en los últimos 12 meses fueron Santo Domingo, Manta y Cuenca. En cambio, Machala y Ambato tuvieron variaciones negativas. Por otro lado, la canasta familiar básica se ubicó en $711,68, mientras que la vital llegó a los $501,25. Las personas que reciban dinero por transferencias electrónicas ya no pagarán la tarifa de 22 centavos. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera dispuso la eliminación de la tarifa por recibir dinero a través de transferencias electrónicas entre distintas entidades financieras. Para el efecto, la Junta emitió la resolución 672-2021-F, informó el Banco Central del Ecuador, BCE, el 5 de agosto. Antes de la resolución por estas transacciones digitales, los clientes debían pagar 22 centavos incluidos impuestos. Desde ahora, recibir transferencias electrónicas no tendrá ningún costo, lo que representará un ahorro para los ecuatorianos de más de $21 millones al año, explicó el BCE. Guillermo Avellán, gerente del Banco Central, dijo que esta medida estará acompañada de reformas integrales y de un programa de educación financiera que impulsará el uso de medios de pagos electrónicos. La futura relación de Ecuador y Rusia incluye fabricación de vacunas. El presidente Guillermo Lasso anunció en sus redes sociales que mantuvo una fructífera reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El primer mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, informó en sus redes sociales que el 5 de agosto de 2021 mantuvo una reunión telefónica con el mandatario Vladimir Putin y anunció algunos ejes de trabajo entre los dos gobiernos, entre ellos la fabricación de vacunas Sputnik V y Sputnik Light. Además, según un comunicado oficial, en temas de infraestructura y asuntos estratégicos, los presidentes iniciaron conversaciones sobre proyectos ferroviarios, de energía e inversión petrolera. Y en cuanto al aspecto comercial, se acordó retomar inmediatamente el trabajo para establecer un acuerdo de libre comercio con Rusia y la Comunidad Económica Euroasiática. CFN prevé realizar una auditoría forense a Seguros Sucre y Banco del Pacífico. Una auditoría forense es lo que prevé ejecutar la Corporación Financiera Nacional al Banco del Pacífico y Seguros Sucre. Esta figura como accionista mayoritaria de ambas empresas. El análisis lo realizarán auditores externos, afirmó Eduardo Salgado, gerente general del CFN, quien agregó que la contratación aún no se efectúa. Según Iván Andrade, presidente del directorio del CFN, se conocerá al gerente liquidador de la aseguradora e incluso está prevista una reunión entre las
las autoridades del CFN y el posible gerente liquidador. El gerente liquidador se encargará de depurar las cuentas por cobrar y pagar, y de acuerdo a CFN, el activo de Seguros Sucre es cerca de 450 millones de dólares. El gerente liquidador va a revisar y ojalá haya más que cobrar para poder pagar. Todavía la compañía tiene liquidez, tiene unas inversiones para ir pagando los siniestros, explica Salgado. Vida y tecnología. Amigos, gracias por acompañarnos en este segmento de Vida y Tecnología. Esta vez queremos mencionar una de las razones por las que nosotros siempre les pedimos que tomen en cuenta la información que reciben y que comparten en redes sociales. Las Olimpiadas de Tokio nos han puesto sobre la mesa un tema relevante para nuestro día a día, y es cómo nos enteramos de las noticias. Muchos de nosotros no estuvimos a la madrugada a la hora que Richard Carapaz ganó la medalla de oro o que Neisy Dajones ganó también su medalla de oro, porque era horario que estábamos cruzados durmiendo, sino que cuando abrimos el ojo no había noticiero y lo que hicimos fue revisar las redes sociales y encontrar ahí las noticias. Es decir, nosotros estamos consumiendo las noticias, estamos accediendo a las noticias la mayor parte del tiempo a través de redes sociales. Y no solamente que pasa eso como un evento diferente, porque estábamos en diferente horario, sino que ya estamos con ese comportamiento general. Y esto nos alerta de una cosa. Cuando nosotros consumimos noticias en redes sociales, tenemos que verificar la fuente. Hace pocos días, Neisy Dajones ganó su medalla de oro, los medios pusieron la información, los usuarios compartieron información, pusieron comentarios, pero también se generaron noticias falsas, que Neisy había hecho unas declaraciones que no eran real, y eso empezó a dar vueltas por el ciberespacio, pero también los usuarios empezamos a tener criterios encontrados respecto a sus declaraciones. ¿Cómo determinar que esto es falso o verdadero? Eso es lo primero que tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque esa era una declaración falsa, no era real. ¿A quién le hace daño? Le hace daño, por supuesto, a la deportista, le hace daño, por supuesto, al Comité Olímpico Ecuatoriano, pero sobre todo nos hace daño a nosotros, porque estamos nosotros haciéndonos una idea equivocada de la realidad. Y ahí es donde, si ustedes están, como estamos la mayoría de las personas, expuestas a las redes sociales, recibiendo información en redes sociales, verifiquen la fuente. ¿Cómo verificas la fuente? Primero, viendo quién es el que está emitiendo la información. Normalmente, cuando un medio de comunicación emite una información a través de redes sociales, aparece su logo, aparece su información, pero resulta que para distorsionar, los logos de los medios de comunicación del Ecuador están siendo cambiados un poco para que no nos demos cuenta, veamos que parece que es el mismo, pero esos detalles son los importantes, y ahí les pedimos a ustedes que nuevamente tengan en consideración estos detalles para que ustedes puedan tener la información adecuada, y si van a compartir, compartan información verificada. Eso es lo que nosotros les invitamos a revisar nuevamente en su comportamiento digital en esto de vida y tecnología. Muchísimas gracias por acompañarnos. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. A lo largo de estos 17 meses que hemos vivido en la pandemia, los niños y los adolescentes han tenido que realizar muchos reajustes en su vida.
Y si bien es cierto, toda la población se ha preocupado por precautelar su bienestar físico, su salud física, sin embargo, en este grupo poblacional hay un impacto grande que también ha tenido, y es el hecho del bienestar emocional. Con cada vez mayor frecuencia, los profesionales de la salud atendemos en consulta a niños y adolescentes con diferentes sintomatologías, producto justamente de este excesivo aislamiento, de este cambio en su vida que ellos han tenido que enfrentar. Vemos niños con alteraciones en el sueño, alteraciones conductuales, una mayor labilidad emocional, que les cuesta ajustarse realmente y seguir el día a día cotidiano. Y en los adolescentes, los cuadros más recurrentes que se empiezan a presentar son trastornos en el ámbito emocional vinculados con la ansiedad, vinculados inclusive con cuadros depresivos, ansiedad relacionada con un excesivo consumo de alimentos que genera obviamente otro tipo de dificultades en el ámbito de la salud, como sobrepeso, y también adicionalmente a esto se ve que en los adolescentes ha incrementado mucho más el uso y de alguna manera un cierto grado de adicción a la tecnología, producto justamente de esta vía de escape que ellos han encontrado frente a la situación que han estado viviendo de ver limitado su contacto social por ya no poder asistir a las instituciones educativas. Estas situaciones que empezamos a observar cada vez con más recurrencia en niños y adolescentes nos pone en alerta frente a la necesidad de empezar a enfrentar los problemas de salud emocional que se están dando en este grupo poblacional. También hemos visto con mayor frecuencia la recurrencia de intentos y también de suicidios en este grupo poblacional, situaciones que antes, hasta hace algunos años atrás, estaban presentes en nuestro medio, pero no eran tan recurrentes como ahora. ¿Qué podemos hacer entonces frente a esta situación? Primero, comprender que los niños y adolescentes también han visto trastocada su vida desde muchas aristas. El temor a que sus familiares se contagien, la vivencia de las pérdidas que han tenido que experimentar también producto de estas enfermedades a lo largo de estos meses, hace que en ellos se genere un sentimiento de incertidumbre, de no saber cómo van a enfrentar las situaciones que se les vienen. Incertidumbre que la vivimos de alguna manera los adultos también, pero de alguna forma los adultos están enfrentando ya la situación, saliendo, trabajando y demás. Para los niños y los adolescentes esto se ve todavía en stand-by. Y vemos adicionalmente a muchos padres que tienen temor de enviar, por ejemplo, ya en septiembre, que empezaremos clases en la región Sierra, a sus hijos a las instituciones escolares por el temor del contagio. Sin embargo, es importante que nosotros tratemos de poner en una balanza qué necesitan nuestros hijos en este momento. Y definitivamente, niños y adolescentes necesitan empezar a restablecer sus rutinas habituales en esta nueva realidad que están enfrentando. Empezar a prepararse para asistir nuevamente a clases va a ser una forma a través de la cual ellos empiecen a renacer o a reestructurar aquellos mecanismos de resiliencia que son importantes en este periodo de tiempo. Para ello es fundamental que los adultos trabajen en un proceso de concientización profunda con sus hijos frente al cuidado, frente a la responsabilidad que ellos tienen que tener si es que empiezan a tener contacto con otro tipo de personas en el ámbito escolar. Y después, sí, el buscar actividades a través de las cuales ellos puedan vincularse con otros niños, con otros adolescentes también, el reforzar los vínculos de amistad, de interrelación que se quedaron suspendidos hace poco más de un año. Adicionalmente, el tratar de sentar nuevamente las bases de esos contenidos académicos que posiblemente no se han adquirido de la mejor manera a lo lapso de este tiempo. De esa forma, nosotros como adultos tenemos que ser el modelo de proporcionar herramientas de resiliencia para nuestros hijos, de cómo enfrentar este tipo de situaciones, de tener la capacidad de escucha, de ser empáticos con ellos, de tal manera que todos esos sentimientos que los están embargando y que muchas veces no pueden expresarlos verbalmente, sean factibles de irlos canalizando. Observar con precaución
y con mucha atención aquellas señales de alerta que nos den, si están todo el tiempo en su habitación, si no quieren conversar con alguien, si los cambios de humor son muy variables, buscar ayuda. Es en este momento donde tenemos que resguardar también la salud y el bienestar emocional de nuestros niños y adolescentes. Muchas gracias. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Hoy, 10 de agosto, un año más del primer grito de la independencia, una fecha sin duda histórica, una fecha que marcó un precedente de libertad, de progreso, de desarrollo, no solamente para Quito, sino para el Ecuador, y no solamente para Quito y el Ecuador, sino para toda América. Quito, luz de América, la ciudad capitana de la libertad, del desarrollo, del progreso. Eso ha sido la ciudad de Quito desde allá, desde el 10 de agosto de 1809, cuando declaramos la libertad, cuando decidimos ser libres del yugo español, cuando todos esos próceres de la independencia pensaron en una ciudad y en un país de futuro, en una ciudad donde todos podamos vivir en libertad, donde no estemos esclavos de nada ni de nadie. Los próceres del 10 de agosto de 1809, han inspirado a esta patria ecuatoriana durante 111 años. Hoy estamos celebrando con alegría y en este noticiero y en este comentario no queríamos dejar pasar por alto aquella importante fecha que nos llena tanto de orgullo a los quiteños y a los ecuatorianos. Los próceres, sin duda alguna, deben convertirse en el dogma fundacional de todos los estados. Cuando nosotros tenemos referentes históricos como aquellos grandes hombres y mujeres que construyeron esta patria, nosotros tenemos que sentirnos en la obligación de continuar con ese legado de lucha, de esfuerzo, de esmero, de dedicación, de preocupación por nuestra ciudad, de preocupación por la ciudadanía, por el bienestar de todos. Ahora, hoy, 10 de agosto del 2021, 111 años después, los quiteños enfrentamos una nueva batalla en contra del desgobierno municipal, una batalla en contra del abandono, una batalla en contra del descuido, de la basura, de la corrupción, de la informalidad, del desorden. Nuestra ciudad de un tiempo para acá ha estado sumergida en una de las administraciones más nefastas de la historia. Hemos podido ver cómo durante todo este año 2021 la ciudad ha sido espectadora de un conflicto permanente entre los concejales, el alcalde, el vicealcalde, es decir, todos aquellos que deberían estar preocupados permanentemente de cuidar de esta ciudad, de trabajar por esta ciudad, de empujar para que crezca siempre, para que siga siendo, o vuelva a ser, más bien dicho, aquella ciudad de 1809, la ciudad capitana del desarrollo y del progreso. Hoy estamos celebrando un año más de esa gesta heroica del 10 de agosto. Y se ha convocado a una marcha, a una movilización importante, en donde los quiteños nos reuniremos como no lo hemos hecho hace tiempos, en una sola y gran manifestación cívica, patriótica, potente, contundente y sobre todo sin hacer llamado a la violencia, sino más bien buscando que los quiteños nos abracemos, los nacidos en esta tierra y los que han venido a ser patria desde otros cantones, desde otras provincias y por supuesto desde otros países. La ciudad de Quito ya no tolera más, ya no aguanta más, ya no puede estar sumergida en el caos, ya no puede seguir expectando el espectáculo bochornoso que nos dan nuestros gobernantes. No podemos continuar teniendo un municipio que la tiene postrada, que la tiene totalmente cerrada de posibilidades. La ciudad de Quito puede mucho más. Esto no es una invitación al caos, no. Esto más bien es una invitación a la propuesta, a sacudirle a esta ciudad, a ir por sus fueros. Lo que no ha podido hacer el doctor Yunda, lo que no ha podido hacer el doctor Guarderas, lo que no han podido hacer los concejales, pues tendremos que hacer los ciudadanos. ¿Qué es eso que tenemos que hacer? Hacer respetar esta ciudad, hacer que la carita de Dios, este pedazo de tierra donde muchos de nosotros nacimos y donde yo personalmente quisiera morir, debe progresar, debe crecer, debe convertirse nuevamente en la
primera ciudad, la ciudad de vanguardia, la ciudad donde todos veían los buenos ejemplos, los buenos gobernantes, las buenas administraciones, una sociedad civilizada, una sociedad de avanzada, una sociedad que garantiza los derechos, pero asimismo cumple obligaciones. La capital de la República, aquella que representa a todo el país en el espectro internacional. Este pedacito de tierra que está entre tantos volcanes, entre tantas montañas, en un valle precioso que a la vista el que llega se enamora, debe volver a ser la franciscana ciudad de Quito, la ciudad del desarrollo y del progreso. Por eso, estimados amigos que están ahora atrás o delante de la pantalla, más bien dicho, quiero hacerles una cordial invitación para que el día de hoy, a las 4:30 de la tarde, nos convoquemos en el Parque del Ejido para caminar por Quito, para luchar por Quito, para decirles a aquellos que la han mancillado, que la han vejado, que la han maltratado, que aquí tiene a sus mejores hijos, que tiene a aquellos ciudadanos que queremos que esta ciudad vuelva a ser lo de siempre. Yo, como quiteño, creo que es nuestra obligación responder a ese llamado de la ciudad. Quito nos une, Quito nos junta, Quito nos abraza. Aquí no hay protagonismo alguno. Aquí no hay pantalla en específico para nadie. De la movilización de hoy no saldrán candidatos para las próximas elecciones. No, usted, el ciudadano que me está viendo, puede ser parte de esta historia gloriosa de la ciudad. Vamos con fe, vamos con alegría, vamos con civismo, vamos a demostrar que la ciudad de Quito sí sabe protestar dentro del marco del derecho y del respeto al ornato y el respeto a toda la ciudad. Aquí no va a haber un levantamiento con llamado a la violencia, ni a la sangre, ni a la destrucción de bienes públicos, ni a la destrucción de bienes privados. Aquí haremos respetar esta ciudad con la ley en la mano, con el civismo a flor de piel, con ese espíritu que nos impusieron nuestros próceres del 10 de agosto. Este 10 de agosto no es un 10 de agosto cualquiera. Es una fecha que, además de conmemorar el ayer, nos permitirá proyectarnos hacia el futuro con dinamismo, ánimo, predisposición y sobre todo queriendo a nuestra ciudad e impulsándola por donde se merece, por el camino del progreso, el desarrollo y el bienestar para todos. Nos vemos en la calle. Hasta pronto. Opinión. La focalización de los combustibles es el nuevo debate que se está retomando en estos días. Este es un tema que viene repitiéndose desde varios meses atrás, desde el gobierno anterior. Prácticamente el gobierno ha incumplido el gobierno anterior, y de lo que va el gobierno del presidente Lazo está 3 meses en funciones. No le podemos exigir milagros de la noche a la mañana, pero yo creo que deben haber también ya informaciones más precisas sobre la focalización del subsidio de los combustibles. Hoy nuevamente el ambiente se pone tenso, las relaciones entre el gobierno y sobre todo la CONAI entran en fuertes contradicciones porque el señor Leonidas Issa, secretario ejecutivo o coordinador de la CONAI, él es el dirigente máximo, el presidente de la CONAI, acaba de anunciar al país de que van a iniciar acciones de movilización a partir del 11 de agosto porque el gobierno no ha cumplido con la derogatoria de los decretos ejecutivos 1054, 1153, 1183. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que esos decretos son inconstitucionales y eso fue una viveza del gobierno anterior, ¿ya?, para beneficiar a las 12 comercializadoras, ¿ya? Porque como lo mencionamos la vez anterior, el Estado les paga por la comercialización de un galón de combustibles, diésel o gasolinas, 11 centavos por galón. Eso les paga a las comercializadoras, a los distribuidores y a los autotanques que distribuyen el combustible en el Ecuador. Ese es el valor. Pero ¿qué sucede? Que el gobierno anterior, bajo esa línea de beneficiar a las 12 comercializadoras, hábilmente, astutamente, ¿ya?,
pusieron en vigencia estos decretos ejecutivos que acabo de mencionar, para que el precio de los combustibles, de la gasolina super, de la gasolina extra, de la super ya se lo venía haciendo anteriormente, y del diésel se los fije en terminal. Eso nos dice la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos menciona de que los precios de los combustibles tienen que ser regulados, definidos al consumidor y como debe ser. No solamente la ley de hidrocarburos, sino la ley de defensa del consumidor. Y también la Constitución de la República. En el artículo 314 menciona que los precios y tarifas son definidos por el Estado. Y la ley de hidrocarburos no dispone de que los precios de los combustibles los defina de terminal al consumidor, los defina cada actor de la cadena de comercialización, no. No, ellos no pueden ser juez y parte de las comercializadoras. Y entonces imagínense ustedes, aproximadamente al año se comercializan 100 millones de barriles de combustible. 100 millones. Supongamos que ellos en el año incrementen un centavo, desde el terminal hacia las estaciones de las gasolineras. Supongamos que incrementen un centavo. Al año recibirían en su beneficio adicional a lo que ya les paga el Estado, 11 centavos por cada galón, recibirían $1 millón. Si en el año le incrementan 10 centavos, serían $10 millones, adicionales a los que ya les paga el Estado. Y si le incrementan en el año 50 centavos, serían $50 millones, ¿no? En beneficio de estas compañías, de estas intermediarias, de las comercializadoras. Y obviamente también de los distribuidores y de quienes transportan el combustible en autotanques. Entonces la pregunta es correcto que los decretos ejecutivos que se pusieron en vigencia en el gobierno anterior beneficien a la intermediación comercial, a las comercializadoras, a las 12 comercializadoras, ¿no? En perjuicio del país? Porque el señor presidente Lasso dice que va a focalizar el subsidio y que siguen pasando los meses, ¿no?, del transporte público. Claro que es correcto, porque los mayores usuarios del transporte público es la gente pobre de bajos ingresos económicos. Como le dijimos la vez pasada, en el año 2009, a junio, 4.411.000 personas recibían 85 dólares. 85 dólares recibían 4.411.000 personas, recibían 85 dólares al mes. 85 dólares. Y 1.614.000 personas recibían al mes como ingreso 47 dólares. Ellos son los usuarios del transporte público, del transporte interprovincial, intercantonal, interregional, del transporte a nivel nacional. Ellos son usuarios, ¿no? Y entonces si no se focaliza, realmente se lo está sobreexplotando y conduciendo a una mayor pobreza a esos sectores. Pero no solamente ellos, sino los que se han empobrecido por los efectos de la pandemia. De este año y medio de pandemia, sin duda alguna, esos datos estadísticos que menciono deben ser mayores, deben ser de mayores cantidades de personas que se han ido empobreciendo. Y lo otro, el transporte de carga. El transporte de carga también incrementa el precio de la carga. Y al incrementar el precio de la carga también se incrementa el precio de los bienes al consumidor, al precio final de los bienes al consumidor. Esos los incrementan. Y se produce también una especulación. Yo recuerdo que en material de construcción, que en el mes pasado, por ejemplo, hice una cotización para mi casa, la ferretería el día anterior me dijo 209, pero al día siguiente me facturó en 294. Y le dije, ¿a qué se debe eso? A que ha incrementado el precio del diésel. Entonces, señor presidente, señores del gobierno, el tema es bien complejo. Entonces eso quiere decir que no solamente se debe focalizar el transporte público, sino también transportar el transporte de carga, sobre todo de lo que son los alimentos y también de otros recursos que requiere la ciudadanía para arreglar su casa, para arreglar su vehículo y para una serie de cosas más. Y señor presidente de la República y señores del gobierno, también se produce especulación, porque ahí se incrementó el diésel. Entonces yo tengo que incrementar los precios. Como se incrementó las gasolinas, yo también tengo que incrementar los precios. Y muchas veces no se da eso, pero basta que tengan este argumento de que se incrementan los precios de los combustibles para ellos subir los precios de los bienes al consumidor final. Esto está bien complejo y no es aceptable en un año y medio de pandemia en donde la gente se ha empobrecido y que antes de la pandemia ya había una fuerte pobreza en el Ecuador, como acabo de mencionar. Queridas amigas, queridos amigos,
Nos veremos en el próximo noticiero hablando de estos temas. Muy amables. Global Hoy con Alan Carter. Prácticamente todos los países del mundo tienen un calendario de fechas memorables en su historia. Estas fechas, por lo general, recuerdan eventos ligados a los orígenes del país en cuestión, como el día de su independencia o de su constitución como Estado, o un momento simbólico que marca decisivamente un cambio profundo en la historia de un país. En el caso del Ecuador, resulta interesante que sus dos fechas más importantes, esto es, el 10 de agosto y el 24 de mayo, no se inscriban dentro de ninguna de estas categorías. El 24 de mayo recuerda la batalla de Pichincha en 1822 y la victoria de las fuerzas del general Sucre sobre el ejército realista acantonado en Quito, consolidando la ventaja que las armas antimonárquicas habían alcanzado ya en el noroccidente de América bajo el mando del general Bolívar. La victoria de Pichincha no produjo el nacimiento de un Estado ecuatoriano, sino la integración de la Audiencia de Quito como un departamento de una entidad política mayor, la denominada Gran Colombia, de la que sería parte hasta 1830, cuando ésta se separa por varias razones que no vienen a cuento en este momento. Lo cierto es que en el Ecuador actual no se celebra en ningún momento su creación como Estado nacional y hay discrepancias incluso entre los historiadores para establecer esa fecha. El 10 de agosto celebra la primera expresión en las colonias españolas americanas de una voluntad de autogobierno por parte de una región que efectivamente cesa en el poder al representante de la potencia colonial y nombra una junta de gobierno propio desde su propio seno. Este pronunciamiento es conocido como el primer grito de la independencia y no tendrá, en lo que a Quito se refiere, otro resultado que la reacción del poder colonial español, que movilizará sus recursos militares regionales para suprimir rápidamente la revuelta, concluyendo con el asesinato de los próceres el 2 de agosto de 1810 y la reinstauración de la autoridad colonial. Sin embargo, el sacrificio de Quito, que tras suyo tenía una tradición de rebeldía de muchos años y que había recibido unas influencias renovadoras y hasta subversivas en las visitas de la misión geodésica francesa de 1734 y la de Humboldt a principios del siglo XIX, portadoras de una nueva visión de la sociedad inspiradas en un movimiento filosófico y político que será conocido como la Ilustración, revolucionario en sus ideales de libertad individual, derechos del hombre y sobre todo de límites al poder para impedir el despotismo. Para 1810 se habían producido ya, inscribiéndose en esos principios, la revolución e independencia de los Estados Unidos y de Haití respecto de Gran Bretaña y Francia respectivamente en América, y la Revolución Francesa de 1792, que dio fin a la monarquía de los reyes capetos. En esa medida, el grito de independencia de Quito fue un catalizador de los afanes de autogobierno e independencia en todo el ámbito colonial español en América. Su valor simbólico sería reconocido dándole a Quito el título de Luz de América. Quito y el Ecuador después debieron pagar un alto precio por este honor, pues la intelectualidad quiteña asesinada el 2 de agosto de 1810 mucha falta haría tras Pichincha en la representación de lo que hoy es Ecuador dentro de la Gran Colombia primero y del Estado del Ecuador a partir de 1830. El vacío político e intelectual sufrido determinará el decisivo ascendiente que jugará en la escena política de ese Ecuador en formación el general venezolano Juan José Flores durante los 30 años siguientes. Incluso su hijo, 60 años más tarde, será presidente de la República. Como siempre,
la importancia de la historia es capital para comprender, buceando en ella, las raíces de lo que somos o de lo que no llegamos a ser. Hoy, América atraviesa un muy complicado momento por una profunda desconexión con muchos de los ideales de su pasado sobre los cuales se debió levantar un futuro de justicia y prosperidad. No es ni correcto ni justo achacar la actual situación al concepto de la democracia liberal postulado por la Ilustración, esencialmente porque en prácticamente ningún país latinoamericano se permitió su aplicación más allá del enunciado. Las élites políticas y económicas se ocuparon de que el modelo mercantilista imperante nunca fuera erradicado con toda su secuela de ineficiencia y favoritismos. El poder económico cooptó al político para mantener unas estructuras de privilegios que han dado lugar hoy a la región más inequitativa del mundo, con los consiguientes conflictos que de tal condición surgen. El continente ha sido, desde el inicio de la vida republicana, tierra de caudillos mesiánicos y demagogos empeñados en generar súbditos y clientes fieles en lugar de ciudadanos críticos, pues estos estorban al poder omnímodo. El modelo democrático liberal no ha fallado. Sin excepción que no sea la de las monarquías petroleras, todos los países más avanzados y ricos del mundo, con los estándares de calidad de vida y felicidad más altos, son gobiernos democráticos con democracias creíbles y funcionales de mercados abiertos, donde el carácter superior de la ley es indiscutible y establece de manera clara los límites del poder y los derechos y libertades de sus ciudadanos. Los que no hemos sabido o no hemos podido aplicar ese exitoso modelo somos nosotros, y es nuestra falencia, y esa falencia nos lleva a que la tiranía se vuelva cada vez más extendida, sea disfrazada de populismos o ya abiertamente desenmascarada, como en los casos de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Las protestas en Cuba, la más antigua dictadura del continente que lleva más de 60 años de continua depauperación de su pueblo, nos muestran el profundo hastío de todo un país y el coraje requerido para ponerle el pecho a las balas y vencer el miedo a la represión, a la tortura y a la cárcel. Pero también nos muestra la cada vez mayor capacidad tecnológica del autoritarismo para mantenerse en el poder, cumpliendo un elemental requisito de falta de escrúpulos y sobra de palos y balas. El vergonzoso sainete de Nicaragua es un espejo al que debemos mirar para darnos cuenta de lo que significa el poder absoluto en manos de un criminal y el riesgo de tolerar, por acomodos ideológicos o cálculo político, una aberración como algo normal. Que se defienda y apoye a un impresentable traidor a los ideales de una generación, que se jugó la vida enfrentando a otro tirano, a cuenta de alguna retorcida lealtad, es una patente demostración de la bancarrota moral de la supuesta izquierda latinoamericana, que no logra establecer los límites éticos de la acción política, con lo que pierde cualquier manto de credibilidad o autoridad moral. La conmemoración de nuestras fechas históricas únicamente tendrá sentido si nos lleva a reflexionar sobre nuestro compromiso con unos principios esenciales no negociables. Lo otro no pasa de ser un día de asueto más, vacío de significado y de sentido. Muchas gracias. Editorial. Conviene tener presente, por Francisco Huerta de El Expreso. 1. La nefasta carga del correísmo. Cuando van a cumplirse 200 años de vida independiente, así nos sentimos al pasar aparentemente de súbditos a ciudadanos. Y en 191 como República del Ecuador, es posible señalar que a lo largo de todo ese periodo nunca se dio un gobierno tan nefasto como el de la década infame. A riesgo de ser reiterativos, conviene tenerlo presente para impedir que el pueblo lo olvide, poniéndonos en riesgo de volver a caer en esos días tenebrosos. Bien sé que como un
no le significa mucho de libertades, menos todavía cuando mientras duró la bonanza petrolera permitió al tiempo que una mafia corrupta asaltara los fondos públicos, un cierto gateo hacia los sectores de menores ingresos, pero para mí es vital y creo que comparto el sentimiento con una buena calidad de ecuatorianos, el poder tener uso y goce pleno de las libertades. Sin libertades, la de expresión sobre todo, manejadas con el debido respeto a las libertades de los otros, no tiene sentido la vida. Igual ocurre cuando la administración de justicia está al servicio del régimen de turno o de los transitoriamente poderosos, y así ocurrió, y lamentablemente sigue sucediendo. Piensen, si lo dudan, estimados lectores, en algunos procesos contra mafiosos de Guayaquil que siguen paseándose libremente, o el de autoridades o exautoridades con grillete que siguen burlándose de sus electores. Piensen en la magnitud de la corrupción que permanece impune. El Ecuador requiere un baño lustral. 2. No votamos por el plan. Por ahora recordado, conviene tener presente que el pueblo no votó por el programa que creo inscribió en el CNE. Votó contra la posibilidad de una continuidad del correísmo. De allí surge evidente la necesidad de pensar en un plan de gobierno más cercano al centro político, tal cual en varios ámbitos trascendentes se ha ubicado el presidente Lasso. En el manejo de la economía, más aún luego de las realidades develadas por la pandemia, la crisis no puede ser resuelta con medidas tradicionales que le pasan la factura con una farra de una que no participaron a los más pobres. Por Francisco Huerta, de El Expreso. Caso Yunda. ¿Todos los jueces son corruptos? José Hernández, 4 Pelagatos. ¿Los jueces Raúl Mariño y Zenia Vera van a la Corte Provincial de Pichincha? ¿Se encuentran con sus compañeros de trabajo? ¿Qué cara ponen? ¿De ignorantes que no han leído la Constitución? ¿Que no saben cómo se fiscaliza el Ejecutivo Municipal? ¿Que confunden un Consejo Municipal con una Corte Jurisdiccional? ¿Y qué dicen esos jueces a sus compañeros de la Corte? Les dirán mirándolos a los ojos que ellos creen realmente que el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es tan similar al de Jorge Yunda que era dable usarlo como precedente jurídico para escribir la sentencia que devolvió sin pestañear la alcaldía a Jorge Yunda. Les dirán que no hay diferencia entre un funcionario administrativo, el procurador de Colombia, y un consejo político, el de Quito, que removió a Yunda. Sostendrán que para ellos es lo mismo una acción disciplinaria que afectó a Petro y un proceso político que sacó del cargo a Yunda. Los jueces tienen esa doble posibilidad de ser observados, la opinión y sus compañeros. La opinión es etérea, pueden o no oírla, pueden o no leerla, no les llega porque cuando toman una decisión ante la opinión, siempre pueden contar con el beneficio de la ignorancia ajena. Así como Linda Guamán decía que los periodistas no saben de ciencia, los jueces pueden decir que el pueblo no sabe de leyes, pero están sus pares. Esa mirada, ese juicio los debería sacar de la órbita que genera alta sospecha o abierta certeza. Si no son ignorantes, son corruptos, absolutamente corruptos. Y claro, se puede cambiar el tiro de cámara. ¿Qué piensan los jueces que ven a sus compañeros producir fallos chuecos, antijurídicos, absolutamente insostenibles doctrinaria y constitucionalmente? ¿Cómo los ven? ¿Nada dicen? Y nada dicen a pesar de que saben que la justicia toda, ellos incluidos, es arrastrada públicamente por fallos como el del caso Yunda, tomado por compañeros con los que departen en pasillos y salones. Claro, hay otra lectura. Todos los jueces tienen cadáveres en sus armarios. No hay censura entre ellos. Hay un código de convivencia. Lectura terrible, impensable, impresentable, porque, claro, desde afuera, y por las razones que sea, desesperadas o románticas, hay que suponer que hay jueces decentes, jueces sin rabo de paja, como los de la Corte Constitucional. Si ese presupuesto se diera por cierto, aparentemente, y aparecería la pregunta, ¿dónde están? ¿Cómo no se manifiestan ante coyunturas tan sensibles como la que vive Quito? ¿Por qué no defienden su trabajo, su honor,
su rol en una democracia donde 2 jueces, después de otros 2 de menor rango, decidieron hacer uso delictivo del ordenamiento político? No estaría fácil, y eso se entiende. Pero ¿qué es más fácil en un país subdesarrollado, desencuadernado, fragmentado, y donde el dinero fácil se está tragando a muchas personas con los rescoldos de los valores de antaño? Alex Aguinaga, cuando capitaneaba la TRI, dijo en una entrevista con este pelagato lo importante que es tener para un jugador en el terreno de juego, al borde de la línea, a un director técnico respetable. Le sirve de inspiración y aliento. No es caso de los jueces. María del Carmen Maldonado, dirigiendo el Consejo de la Judicatura, es exactamente lo contrario, un factor disuasivo. Ella es, en términos castizos, una oportunista que se pegó al correísmo para trepar y luego jugar a ser independiente, negando con fingida convicción todo lo que fue y los favores que debe. Ella es el espejo perfecto de lo que no debe ser la justicia. Es obvio que debe ser descorazonador para los jueces ver que Juan Paredes, quien condenó a Diario El Universo tras haber recibido la sentencia en un pendrive, sigue en la función judicial. Este juez cometió algunos delitos, entre ellos prevaricato y falsedad ideológica, y salió premiado por el correísmo, pues pasó de ser un juez temporal a ser juez titular y sigue administrando justicia. ¿Qué cara pondrá cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a Ecuador y obligue a indemnizar a las víctimas de su sentencia? ¿Cómo puede un individuo como él ser juez de la República? Jueces como Raúl Mariño, Zenia Vera o Juan Paredes hay por montones. Y si son expulsados, tienen altas probabilidades de que otros jueces los devuelvan a sus cargos. Así el sistema se autorregenera. Quizá por eso muchos jueces corruptos no temen que sus colegas les miren a los ojos. El único dilema sigue siendo: ¿por qué los jueces decentes cargan sin chistar con vergüenzas ajenas? José Hernández, 4 Pelagatos. El poder perverso, por Ramiro Ruiz. ¿Qué molesta a los quiteños de la administración municipal? ¿Qué nos incomoda a los ecuatorianos? Fastidia la obsesión de Jorge Yunda por aferrarse de la alcaldía. El cansancio de este proceso puede convertirse en indignación con la injusticia. Echó abajo la dignidad, el respeto, hasta el símbolo de ayuntamiento. Hostiga que una sola persona extraviada maneje el destino de una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. El alcalde, revestido del poder y confianza que le dio el pueblo, cambió el honor de servir a la miseria de los privilegios. Sin embargo, no todos llegan a ser alcaldes. Los políticos también conforman un grupo de personalidades históricas, tanto los que lucharon por el bienestar de los ciudadanos como los cleptómanos. Al ser seres humanos excepcionales, salvan a la humanidad con su inteligencia y actitud positiva de la vida. Así también las personas comunes que caminan de golpe al calcetín pueden ser de admirable ejemplo de trabajo, pero hay otros que se empeñan cada día en edificar un legado de recursos grotescos. ¿Qué significa el poder? Según Max Weber, el poder es la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena. Existen distintas maneras de ejercicio del poder, como la fe, la religión, la fuerza física, el poder psicológico o mental, el poder del dinero o cualquier otro mecanismo que pudiera llegar a tener influencia en la conducta humana. El poder político se institucionaliza con la organización del Estado a través de normas jurídicas. El poder es el enlace de la política. Defender el poder, conquistar el poder, luchar contra el poder, ejercer el poder, destruir el poder, negar el poder, descentralizar el poder. El hilo político podrá dar 1000 vueltas, pero siempre está allí ese nudo bien trenzado del poder, que tiene el poder que muchos se obsesionan.
las delicias del privilegio, carro y chofer, una casa elegante para vivir, oficina con ventanales para mirar los horizontes, hombres y mujeres con el poder en sus manos que asombran a la gente, el poder político de tomar decisiones, contratar la construcción del metro o comprar pruebas falsas de la pandemia, el poder de hacer bribonadas con su hijo para que invente empresas fantasmas y gaste los dineros municipales de sus caprichos. El poder despierta una atracción fatal. Los hombres y las mujeres que participan directamente de la lucha política están fuertemente motivados por el poder. No es la única motivación. Ahí se encuentra el poder político, económico, ideológico, el poder de influencia. El poder obsesiona y el ejercicio del poder se convierte en enfermedad cuando la autoridad se vuelve unidimensional y reduce el pedazo de su vida para concentrarse solo en la política y el dinero. El daño social es imprescindible. Estos políticos infames han creado un modelo de funcionario público irresponsable y corrupto. Si el alcalde hace estas jugadas maléficas, ¿por qué no un simple empleado? Un presidente destruyó la economía y la democracia. ¿Por qué no un alcalde? Si un padre de familia que fue presidente y alcalde hace estos actos contrarios a la ética, es posible que también lo haga el hijo, el alumno, el profesor, el policía y el contralor. Modelo que descompone a la familia y a la sociedad. A veces el poder opera como una droga que intenta llenar un vacío interior, suturar una herida psíquica o compensar un desequilibrio. Yunda se aferra con más desesperación al poder y se destruirá cuando lo pierda. A más de la obsesión, Jorge Yunda ha puesto al descubierto una doble moral, que me refiero a las ideas de que piensan, que no se dicen, las que se dicen pero no se hacen, las que se hacen en contra de lo que pensamos y decimos los demás. Utilizó las diferencias sutiles entre mentir y no decir la verdad. Hay que terminar con un malentendido. Una cosa es ser elegido como alcalde y otra distinta ejercer una función ejecutiva. Elegido democráticamente, Jorge Yunda es representante público legítimo, pero no ha garantizado su capacidad de dirección administrativa y peor su ejercicio moral. Por Ramiro Ruiz. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.